buenos días. Agradecerle primero pues, la atención a la convocatoria, agradecerle al ingeniero que ha venido a colaborarnos con un intercambio de tecnología. Él ha visitado algunos predios y tiene algunas inquietudes de contarnos qué ha visto y qué hacen ellos y mirar cómo nosotros podemos mejorar muchas cosas. Y terminando la mañana vamos a tener un representante de Sofrucor, que es la persona que va a estar al frente coordinando el proyecto de Global Gap. El proyecto de Global Gap ya fue aprobado, 15 de los productores del Quindío vamos a estar en ese proceso y vamos a llegar hasta la certificación Global Gap. Ya entonces nos contará hasta dónde se le alcanza el proyecto y qué es lo que vamos a hacer. Entonces agradecerle pues, su presencia y nos vemos nosotros con Bueno, primero buenos días, para mí es un gusto estar aquí. Quisiera primero agradecer a la asociación que tuvieron a bien pues aceptarnos a venir a conocer un poco también y compartir experiencias y de igual manera con experiencias que ustedes han tenido. También al ingeniero sabe que tuvo también dedicarme una parte de estos días para poder compartir algunas situaciones que vimos en Huertas. Y bueno, la idea de la plática de hoy básicamente será como un resumen de algunas de las cosas que pudimos ver en las huertas. Mi especialidad es en nutrición vegetal, entonces la cuestión de plagas y enfermedades no la voy a tocar. Básicamente me enfoqué a la cuestión de suelos, que es la parte donde más hemos estado trabajando en el caso de siempre que tengo la oportunidad de conocer regiones nuevas productoras, de platicar, y creo que siempre hay un choque, porque a pesar de ser el mismo cultivo, de estar en condiciones diferentes, siempre nos ocasiona muchas variantes. Y eso, de repente, hay personas que les cuesta trabajo verlo así, porque en el mismo México tenemos condiciones completamente diferentes y queremos manejar el cultivo igual que lo que hacemos en otros lugares. Para nosotros, por ejemplo, ver aguacate asociado con plátano es complicado, porque plátano está en condiciones muy bajas, aguacate lo tenemos en zonas altas, y este es un panorama general de donde para nosotros cultivar aguacate, una zona de mucho pino, zona que es común que termina el huerto y empieza un bosque de pino. Es la situación común en el caso de Michoacán. Sin embargo, aguacate estaba creciendo tanto en el país que podemos encontrar aguacates así, asociados también con cactus, en condiciones completamente desérticas, prácticamente a nivel del mar. Y creo que cada una de esas condiciones va requiriendo un manejo específico, condiciones que debemos ir adaptando, condiciones que debemos ir ajustando. No se iba encontrando situaciones, bueno, en el caso del Perú, ahora que fue el Congreso, prácticamente manejo hidropónico del cultivo, y si lo vamos un poquito más allá, pues encontrar el cultivo hasta las condiciones invernales. Entonces, realmente cada unidad de gobernador de un estado del país me platicaba que es una zona donde se aventaron con 30 hectáreas así, llegó un huracán, 15 hectáreas se fueron, eran montañas y montañas de tubos, porque alguien llegó y le dijo, pues pon un invernadero, pon un aguacate en invernadero para que crezca. Pero bueno, entonces el día de hoy me voy a concentrar en la parte de suelos, como les comentaba. Me hicieron favor de facilitarme un análisis de suelo, cuál fue que tomé como base, y consideré 3 puntos importantes para tratar de comentar el día de hoy con ustedes. Me comentaron que no es una generalidad la situación de condiciones de pH ácidos, sin embargo, sí pueden ser propensos a la acidificación por el régimen de humedad que ustedes tienen aquí, o la cantidad de lluvia que pueden tener. Me llamó la atención este análisis del suelo porque, bueno, nos arrojan muchas cifras, pero que de repente esas cifras pues nos pueden decir mucho y nos pueden decir poco, porque el hecho de tener
1.19 miliquivalentes por cada 100 gramos de suelo, pues sabrán qué será eso. O sea, estoy alto, estoy bajo, estoy bien, estoy mal. Son números. Me permití hacer una pequeña interpretación de estos datos, utilizar las escalas que nosotros usamos allá para la interpretación de los análisis de suelo y darle un poquito más de sentido a este análisis. pH, por ejemplo, 4.4, cuando en el caso del aguacate, las mejores condiciones de crecimiento se han detectado entre 5.5 y 6.4. Entonces, ya sería diferente ver las cosas así. El hecho de decir, tienes una capacidad de cambio tactónico de 3.9, pues quién sabe si estoy bien, estoy alto, estoy bajo. Pero al momento de tener una referencia de que el valor promedio, el valor medio está entre 15 y 25, entonces ya nos da un parámetro de decir, pues nos estamos quedando bajo. El día de hoy quisiera tocar el tema de pH, el tema de materia orgánica y esta parte de capacidad de intercambio tectónico. Por cuestión de tiempo, bueno, podríamos entretenernos mucho tiempo y ver el análisis completamente a detalle, pero me voy a enfocar en esos 3 puntos que considero que podrían ser cosas importantes y compartirles algunas cosas que hemos hecho, que hemos trabajado con eso y bueno, también algunas de las cosas que tuve la oportunidad de ver aquí. Entonces, viene la parte de pH. Entonces, fíjense que el aguacate le gusta la acidez. Si nosotros, hay un experimento por el 1939 que demostró que el aguacate bajo un pH de 4 es la mejor condición de crecimiento. Sin embargo, ese experimento se hizo en hidroponía, o sea, sin suelo. No había suelo, solamente una solución nutritiva, se acidificó y esa condición ácida le permitió que la planta creciera mejor. Entonces, las condiciones ácidas le gustan al aguacate. En condiciones hidropónicas, nosotros estamos en hidropónica, estamos en un suelo cambia completamente las cosas. Nosotros en suelo decimos que el mejor pH es de 5.5 a 6.4. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué esa idea de tener 5.5 a 6.4 como es el punto adecuado? ¿Qué pasará en un suelo cuando tenemos un pH más bajo? ¿Han escuchado esto del pH? ¿Alguna idea? Se vuelve neutro entre 5.5 y 4. ¿Y qué pasará ahí? De lo bueno. De disponibilidad de nutrientes, como fósforo. ¿Qué pasa cuando tenemos un pH bajo? ¿Baja o sube la disponibilidad de fósforo? Baja. ¿Algún otro? Casi todos. Baja la disponibilidad. Hay un cuadro muy interesante. Este cuadro se ha utilizado para representar la disponibilidad de nutrientes en función del pH. O sea, yo tengo un pH que va de 4.5 hasta 8 y cada uno de los elementos ha representado un color. La banda, mientras más gruesa sea, significa que hay más disponibilidad. La banda, mientras más delgada sea, significa que disminuye la disponibilidad. Entonces, lo que comentaba acá es que el fósforo, a medida que el pH se va haciendo más ácido, va disminuyendo su disponibilidad, se va haciendo la banda más delgada. Sin embargo, hay unos elementos, como el aluminio, el hierro y el manganeso, que a medida que el pH se va haciendo más ácido, su disponibilidad se va incrementando. Entonces, hay unos elementos que bajan la disponibilidad, otros elementos que incrementan su disponibilidad. ¿Qué pasa con el calcio? Cuando el pH se va acidificando, la disponibilidad va bajando. Sin embargo, el entender por qué esa banda se hace más delgada nos puede ayudar a determinar qué es lo que más me conviene hacerle a mi suelo en función del pH. Si yo tengo un pH de 4.4 como el que veíamos ahorita, yo diría, como tengo poco calcio, le pongo calcio, o poca disponibilidad de calcio, le pongo calcio, ¿no? Es lo que diría. Si en un pH de 4.4 tengo poca disponibilidad de fósforo, pues le pongo fósforo, pero no, las cosas no son así. Les voy a platicar de manera de por qué estas bandas se hacen delgadas en los pHs ácidos y eso podría entonces ayudarnos a determinar qué es lo que más nos conviene hacer bajo una condición así. Primero, entendamos qué es lo que es qué pasa en un suelo ácido. Miren, esto que está aquí en café traté de ejemplificar una partícula de suelo. Las partículas del suelo tienen la habilidad o tienen cargas negativas. Y esas cargas negativas lo que hacen es que por diferencia de cargas atraen
a los elementos que tienen cargas positivas, como estos de aquí, como el potasio, como el calcio, como el magnesio, se adhieren al suelo y entonces estos pueden ser liberados poco a poco para que la planta los vaya tomando. ¿Sí? Cuando yo tengo un suelo ácido, lo que pasa es lo siguiente: tengo muchos elementos hidrógenos, eso es lo que nos da la acidez de un suelo, la cantidad de hidrógeno que hay. Y eso puede llegar a través del agua, puede llegar a través del mismo suelo. Entonces, cuando yo tengo muchos hidrógenos, esos hidrógenos lo que hacen es que cuando llegan al suelo, pueden venir e intercambian a los elementos del suelo y los mandan al espacio poroso entre las partículas del suelo. ¿Cuál es el asunto? Que si un suelo está muy ácido, tiene muchos de estos. Y si hay muchos de estos, entonces lo que hacen es que los intercambian a los elementos que son mis nutrientes para la planta, y entonces con una lluvia fuerte, estos se van, los perdemos. Entonces, en el caso de esa franja que se va haciendo delgadita, en el caso del magnesio, en el caso del potasio, se debe a que el hidrógeno los quita del suelo y entonces bajo la producción que ustedes tienen llega una lluvia y los lava. Por eso los niveles bajos de magnesio, por eso los niveles bajos de calcio. Entonces, esa barra que estamos teniendo delgadita del pH ácido, para el caso del calcio, del magnesio, del potasio, se debe a que se pierden. Entonces, los suelos ácidos tienen poca disponibilidad de calcio, de magnesio y en ocasiones de potasio porque esos elementos se lavan. Primer punto. Entonces, si el suelo se está convirtiendo ácido, esos elementos están perdiendo. Lo que yo necesitaría para corregir ese asunto es aplicar calcio. Ahí sí cumple eso. Poca disponibilidad porque no hay elementos, los elementos se están perdiendo. En una condición ácida, estos elementos hidrógenos lo que hacen es que llegan y hacen muy soluble al aluminio. El aluminio es un elemento que puede estar en el suelo, que cuando el suelo no es ácido, está ahí atrapado, no está activo. Pero cuando el suelo se vuelve ácido, el aluminio se vuelve muy activo y nos genera otro problema. El aluminio se libera de los minerales y entonces lo que hace es que intercambia otra vez a otros elementos. Entonces, el hidrógeno que nos acidificó el suelo liberó aluminio, y tanto el hidrógeno como el aluminio intercambiaron al calcio y al magnesio, lo mandaron al espacio poroso y una lluvia. Entonces, tanto el hidrógeno como el aluminio son antagónicos, van en contra del calcio y magnesio. Por eso es que los suelos ácidos, los niveles de calcio y magnesio que ustedes revisan, son tan bajos. El aluminio se dispara, el hidrógeno se dispara y hace que el calcio y el magnesio se pierdan. Pero no queda ahí el asunto. El aluminio, cuando está en la solución del suelo, cuando está en un espacio poroso, la planta lo puede tomar y puede ser tóxico para la planta. Si yo tengo un suelo ácido y colecto hojas y la mando al laboratorio, el aluminio no aparece en las hojas porque se queda en las raíces. Entonces, la planta se absorbe aluminio y el daño de toxicidad se da en las raíces. ¿Sí? Empezamos a ver amarillamientos, tomamos un análisis de hojas, las mandamos al laboratorio y dice que falta nitrógeno, cuando el problema es que las raíces están intoxicadas y por eso el nitrógeno no se absorbe, ni el fósforo se absorbe, y entonces nos confundimos por un asunto que está en la raíz y queremos remediarlo con algo que nos dice la parte A. Finalmente, otro asunto del aluminio es que este tiene la capacidad de atrapar el fósforo y se forma un compuesto que se llama fosfato de aluminio. Y entonces, cuando el aluminio atrapa el fósforo, ya no está disponible para la planta. Entonces, esto que está sucediendo aquí, o esta baja disponibilidad de fósforo que tenemos en el suelo, que comentaba ahorita, no se debe a que el fósforo se pierda, se debe a que el fósforo queda atrapado. Entonces, son métodos de corrección diferentes. La disponibilidad de calcio en un suelo ácido se va a corregir aplicando calcio, porque no hay calcio. La disponibilidad de fósforo no se va a corregir aplicando más fósforo, porque mientras más fósforo aplique, más fósforo va a quedar atrapado aquí. Lo que yo necesito hacer entonces no es tanto aplicar fósforo, sino que el aluminio ya no me lo atrape. ¿Me explico? Se forman fosfatos de aluminio. Fosfatos de aluminio, así es. Vamos
Vamos a ver si es cierto. Este segundo es el análisis de suelo ácido. Lo que esperaríamos sería que tuviera niveles bajos de calcio, niveles bajos de magnesio. Pero, bueno, otra vez esto no nos dice mucho, nos dice un dato. 0.33, 1.19, ¿será alto, será bajo? No sabemos. Entonces, lo que dice fue, normalmente interpretarlo interpretemos los valores que nosotros tenemos de referencia y entonces lo que encontramos lo fue el primero. Ahí está. Aluminio, 44% cuando debería andar abajo de 15. Entonces está coincidiendo con lo que estoy diciendo. Cuando un suelo es ácido, los niveles de aluminio suben. Aquí está. ¿Sí? Tenemos mucho aluminio, está coincidiendo. Decíamos que el calcio y el magnesio se iban a perder porque el aluminio los quita del suelo y entonces se lava. 266 contra un valor que nosotros utilizamos que es 1500 a 2500, muy bajo. ¿Sí? Magnesio, 41 partes por millón, cuando debe andar entre 200 y 400. Entonces, este suelo nos está diciendo que tengo mucho aluminio, el aluminio me está quitando el calcio y el magnesio del suelo y me están perdiendo. Pero bueno, ¿qué pasa con fósforo? Fósforo 29, o sea que estaría bien. La pregunta es, ¿qué tanto de esos 29 estará disponible para la planta? Porque hay mucho aluminio. Entonces, mucho ojo por eso, porque aquí en método de corrección no se puede aplicar más fósforo, porque al aplicar fósforo se nos va a quedar atrapado con este. Los fosfatos de aluminio son totalmente insolubles. La planta no los puede tomar, la planta no se puede. Ahí quedó para toda la vida. Así, se queda atrapado ahí. Entonces, mientras más fósforo, mientras más fósforo yo aplique, ese mismo fósforo se va a quedar atrapado aquí. ¿Qué hago? ¿Alguna idea? Claro, quitar el aluminio. ¿Verdad? ¿Qué hace para quitar el aluminio? ¿Qué hacemos para quitar el aluminio? Siempre dormido. ¿Qué hacemos? Corregir el pH. ¿Cómo? ¿Escalando o qué? Incalando. Una base. Cuando yo aplico cal, que es una práctica muy común de la región, tanto que hemos llegado al punto de abusar de la cantidad de cal, y les voy a mostrar unos resultados de trabajo que se han hecho de qué es lo que pasa también cuando vamos más allá de lo que debemos. Entonces, la aplicación de cal, pero ¿qué es lo que hace la cal? Cuando hacemos una aplicación, ¿qué es lo que más lo que hace? Porque una vez ustedes notaron, realmente el tener pH bajo no es el problema, el principal problema es que hay aluminio. El principal problema no es el pH, es que se pierde el calcio. El principal problema no es el pH, es que el fósforo está atrapado. Ese es el principal problema. pH solamente digamos que es como un indicador, como, no sé, semáforo le llaman aquí. Sí, es un semáforo. una luz que te dice que está pasando. Exacto. Te dice, cuidado. Tengo un pH de 4, cuidado. Puedes tener problemas de pérdida de calcio, pérdida de magnesio o el fósforo atrapado. Eso es lo que me dice realmente la lectura de pH. Entonces, el elevado el pH no es lo más importante. Lo más importante es quitar el problema del aluminio, aumentar el nivel de calcio, aumentar el nivel de magnesio y activar al fósforo. Esa es la verdadera clave, ¿sí? No es el pH como tal, es lo que ocasiona el pH y cómo lo corregimos. ¿Qué es lo que hace la cal? La cal agrícola son carbonatos de calcio, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan hace rato lo que decíamos es que en una condición ácida se libera mucho aluminio y entonces el aluminio viene e intercambia el calcio y hace que se pierda. ¿De acuerdo? Ahora vamos a volteársela. Hagamos de la misma. Yo aplico calcio y entonces lo que va a suceder es que el calcio llega, lo intercambia el aluminio, se queda en su lugar, ¿sí? Pero el asunto está que si el aluminio lo mandamos a la solución del suelo, al espacio poroso, recuerden que la planta lo puede tomar y se puede intoxicar. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, cuando aplicamos cal o calcio, agregamos un componente adicional que tenga reacción alcalina. La alcalinidad de la cal no la da el calcio, la da quien acompaña el calcio. La cal agrícola es carbonato de calcio.
Quien alcaliniza no es el calcio, es el carbonato. Cuando aplicamos cal de construcción, es hidróxido de calcio. Quien alcaliniza, quien eleva el pH no es el calcio, es el hidróxido. Cuando aplicamos cal magnesia, ¿no? Vamos para allá. Entonces, lo importante es quién acompaña el calcio. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico una condición alcalina, yo les decía hace un momento que el aluminio se activa cuando tenemos una condición ácida. Si hay hidrógenos, el aluminio se libera, se activa, se vuelve más activo y empieza a causar problemas. Pero si yo elevo el pH, lo que yo hago es que lo inactivo, lo atrapo, no lo quito del suelo, lo bloqueo. ¿Verdad? Seguimos mal. No, pero lo que yo estoy haciendo es inmovilizarlo, que no trabaje. Y en esta condición que ya está inmovilizado, ya no me atrapa el fósforo. Ya está ocupado. Ya está ocupado, no está soluble, la planta ya no lo puede absorber, pero aparte ya no me atrapa el fósforo. Entonces, lo que hace la cal, es darnos calcio, quitar el aluminio del suelo e inmovilizarlo para que ya no nos cause problemas de intoxicación ni de bloqueo de fósforo. Le bloqueamos la cuchara, ¿qué es la carbonita? ¿Qué es lo que hace? Carbonita tiene carbonatos de calcio y tiene carbonatos de magnesio. Entonces, lo que hace es que envía un calcio que quita el aluminio, pero también envía magnesios que me quiten el aluminio. Y los carbonatos también. Me está dando los elementos y aparte me está dando un compuesto que inmoviliza el aluminio. Si viéramos el análisis que tenemos aquí, lo que me hicieron favor de facilitar, a este análisis en especial, la carbonita será una muy buena opción. ¿Por qué? Yo tengo aluminio. Voy a aplicar un inmovilizador de aluminio. Al momento que yo aplique calcio, o la carbonita me está dando calcio, pero también me va a estar dando magnesio. Y vimos que tenemos los dos problemas en este suelo. Ahí será una muy buena opción. Perdón, Federico. Sí. Ya vi tema y de pronto algunos que han estado conmigo han visto que nos mandan una dosis de unos 5 o 2 kilogramos. Hablando con Federico y siendo prudentes por el también por el abuso, la causa es muy buena, pero si mandamos nada. Y esa dosis, hoy después de tener la oportunidad de compartir con Federico una dosis de 2 kilos, es baja en algunas condiciones. No es una pero por ejemplo yo venía aplicando 2 kilos una vez al año. La conclusión para este ejercicio debería ser 2 kilos 2 veces al año, siempre con el periodo de lluvias. Entonces, porque si no hay humedad, no estamos haciendo nada. Perdón, en relación a la capacidad de penetración que siempre se ha hablado de estas cales que son muy lentas, ¿eso es cierto? Okay, pues, Sí, hay una presentación que habla específicamente del manejo de calados. Hablo precisamente de la importancia de la malla, del valor neutralizante, de movilización, de efectos, algunos trabajos. Quiero que tengo un poquito para regresar otro día. No, pero adelante un poquito. Si quieres que este material trabaje más rápido, granulometría lo más fino posible. Si logramos que sea 80, o sea, más del 80, por lo menos el 80% te pasa. Nosotros realizamos un análisis de material de encargado y hemos manejado. Costa Rica publicó un documento muy interesante de manejo de calados y ellos decían que el 80% del material tenía que pasar en la malla 80. Cuando tú tienes materiales mientras más gruesos tenga, su tiempo de reacción es más lento, su penetración es más lenta. Entonces, mientras más fino sea tu superficie específica, le llamamos, o sea, la exposición de las partículas, son mayores y por lo tanto pueden reaccionar más rápido. ¿Qué ventaja yo le veo a este material? Es cierto, se mueve más lento, se solubiliza más lento, pero su reacción es más prolongada. dura más tiempo. Dura más tiempo. Y se va acumulando. Exacto. Se va acumulando. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay habido productores con los que hemos trabajado que iniciamos. Hay un productor que ha sido bien interesante, trabaja esta parte de ácido, que tiene 3.8 más o menos, tenía 3.8 de suelo. Trabaja 3 y 4 años. Sí, hemos trabajado, como unos 5 años más vamos trabajando y empezamos con dosis muy fuertes. O sea, el cálculo nos daba 12 kilos por año. Entonces,
partimos, nos fuimos a 6 inicios de lluvias, 6 casi salidas de lluvias, y al paso del tiempo la dosis ha ido bajando porque tenemos efecto acumulativo. O sea, el material se va acumulando y precisamente por su capacidad de desdoblamiento lento te da periodos más prolongados. La cal de construcción. La cal de construcción ha vuelto algo muy común a aplicarse allá. Es más peligrosa para los aplicadores. La cal viva. La cal viva es el óxido de calcio, más fuerte todavía. El óxido de calcio, de hecho, el óxido de calcio lo hemos metido por fertilización. Es tan soluble, pero tan agresivo que mejor meterlo con sistema de riego. Pero el hidróxido de calcio se ha vuelto muy común. El problema del hidróxido de calcio es que si es muy fino, su reacción es más rápida. Y si su reacción es muy rápida, va derechito a matar a los microorganismos del suelo, le cambia el pH muy brusco, estresa a la planta y el tiempo de respuesta se quita. Es muy lento. O sea, tú reaccionas, a los 2-3 meses tienes una reacción muy fuerte y el tercer, cuarto mes ya empieza a regresar otra vez, se empieza a quitar su efecto. Entonces el problema del hidróxido de calcio en la cal de construcción es actúa muy rápido, pero su efecto también Es lento. es a corto tiempo. Cal agrícola, para el caso del aguacate, hemos decidido utilizar esa presa porque estamos tratando con un perenne y lo vamos a tener por varios años ahí. Si yo tuviera un cultivo que va a ser de poco tiempo de crecimiento, meterle cal agrícola tal vez no será la mejor opción, porque en lo que yo la aplico y empieza a trabajar, el cultivo ya va de salida. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos que tomar la decisión con qué cultivo vamos. En este caso de aguacate, sería un material muy recomendable. La dolomita, por ejemplo, básicamente tiene las características muy parecidas. De hecho, aquí traigo fuentes de materiales de encalado. Carbonatos de calcio, que es la cal agrícola, lo que les estaba platicando, que tenemos un tiempo de trabajo lento, pero más prolongado. La dolomita, que serían carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio. Los óxidos de calcio, que sería la cal viva. Hidróxidos de calcio, que sería la cal de construcción. Básicamente los más utilizados allá, carbonatos, dolomitas, hidróxidos. Muy poco, el óxido es muy peligroso, es muy abrasivo. Lo ponen al agua y hasta el agua se calienta de su reacción tan violenta que es. Pero hemos llegado a encalar a través del sistema de riego. Entonces metemos este producto y a través del sistema estamos encalando. Una preguntita. Sí. En época de verano se puede disolver esa calcolomita con agua y aplicarla. El problema de estos dos es que son muy poco solubles en el agua. O sea, su reacción con el agua es lenta. Sí se da, sí, pero es lenta. Entonces, el problema del agua Se precipita. se va a sentar. Se precipita inmediatamente. Sí, mejor dejarlo que vaya trabajando solo poco a poco, que va teniendo su acción. Alguien me dijo una vez, oye, pero el carbonato de calcio, si yo le pongo un ácido, se solubiliza más rápido. Pero pues lo que quieres es controlar la acidez, no meterle más ácido después al suelo, ¿no? Si quisiera tener una fuente de calcio, pues sí meterle ácido, pero lo que estamos buscando es elevar el pH y hacerle más ácido, ¿no? Claro, que esta semana cuando estuvimos viendo lo de la sorbe, dijeron que si se le aplicaba, ayudaba a que fuera más rápida la aplicación el asimilar lo que se le echa. Ya no, es un tema pero de Eso es foliar. foliar. Bien, un asunto bien interesante también que también platicamos con el ingeniero, el yeso. ¿Qué pasa con el yeso? ¿Me conviene aplicarlo aquí? ¿Qué opinan? Ya sé que han utilizado yesos. ¿Qué opinan? Yeso es sulfato de calcio. Solo como fuente de calcio. Entonces nos da calcio, No mejora el pH. pero no modifica el pH. Y si no modifica el pH, no lo inactivo. Entonces, si yo aplico yeso en una condición donde tengo aluminio, lo que voy a hacer es que el calcio intercambia el aluminio, eso sí va a suceder, pero el aluminio aquí va a estar activo. El yeso, por ser sulfato de calcio, si tenemos muchos hidrógenos aquí en el suelo, el sulfato reacciona con el hidrógeno y forma ácido sulfúrico. Entonces, el yeso en una condición muy ácida no es la mejor opción. Sin embargo, nosotros nos hemos encontrado, hemos estado trabajando también la parte de yesos y ese lo hemos aplicado en qué condiciones. Si el pH es arriba de 5.5, donde no hay aluminio, pero mi nivel de calcio es bajito,
Yeso, muy buena opción. Es decir, estoy aplicando yeso para meter calcio, pero no para contrarrestar a este porque no lo tengo ahí. Entonces, nuestro punto de partida ha sido son dos puntos importantes. pH menor a 5.5 y presencia de aluminio, carbonatos o dolomita. pH de 5.5, pH arriba de 5.5, bajos niveles de calcio, yeso. Una situación ahí, Sí. complementando. Cuando tenemos de pronto como estamos en el límite, pero tenemos una relación de bases donde el calcio está extremadamente bajo, yo puedo poner a disposición ese potasio y ese magnesio que está en el suelo si elevo a una real proporción de 6:1, 6:2 el calcio. En un momento no funciona un yeso, siempre y cuando tengamos disponibilidad o la certeza que van a haber unas buenas lluvias. Así es. Sí, es importante también tomar en cuenta que estos materiales, para que funcionen, necesitan agua. Si no hay agua, no trabajan. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? En un año de pocas precipitaciones, el pH cambia. En año de pocas precipitaciones, si yo no tengo agua, el producto no trabaja. Entonces yo puedo aplicar cal, pero si no hay suficiente agua, el producto, ahí está. Y si no hay agua, no reacciona. Y si no reacciona, no modifica el pH. Por aplicación de productos, me decía. No, por aplicación no, Por la lluvia. Por verano, Sí. solamente por verano. Sí, no. Una condición de acidificación de suelos es mucha agua. Exacto. O sea, si llueve mucho, recuerden que se lavan el calcio, el magnesio, se lavan los suelos. Y eso es una de las causas de acidificación del suelo. Lavado de las bases, como el calcio, el magnesio, el potasio. ¿Sí? Entonces, un suelo que está expuesto a pocas precipitaciones, normalmente el pH no se va a acidificar. De hecho, cuando vamos al desierto, normalmente los pH son alcalinos. Y una de las causas son esas, que no hay lluvia, no hay quien lo lava. Entonces quedan todas las sales arriba, que es lo que pasa también aquí específicamente en el Valle del Cauca, Palma Seca, toda la zona sur, el Cauca, como el régimen pluviométrico nos da siempre deficitario, o sea, cae menos lluvia de la que se evapora, comienza todas esas aguas a evaporarse, no hay quien lave a suelos profundos esos iones y comienzan a veces las sales, inclusive en zonas extremadamente secas, ustedes los parches blancos, son sal acumulada allí y los pH se elevan hasta 8, 9, Así es. que ya tienes otros problemas con otros nutrientes. Sí, entonces, entonces después de un año de sequía, yo no debo aplicar nada de eso. habrá que echar un vistazo. Una pruebita rápido de pH, una pruebita rápido de pH, pues, te das una idea. ¿Cómo está? Hay huertos, por ejemplo, que nos ha sucedido así. Ha habido huertos que aplicamos, e inclusive no aplicamos de toda la huerta, hacemos análisis por sectores, y entonces damos la recomendación. Sector 1 vas a aplicar tantos kilos. Sector 2, tantos kilogramos. Sector 3, tantos kilogramos. Resulta que al siguiente año, sector 1, no me le vas a aplicar nada este año. Sector 2 me lo vas, y eso está en función de lo que nos va arrojando el análisis. Una prueba relativamente sencilla, tomar en un vaso, tomar 20 mililitros, medir los mililitros y meter en la balanza, 20 gramos o 20 mililitros de suelo, le agregan 40 mililitros de agua, lo agitan a cucharita y metan el medidor de pH. Hay unos combos pequeñitos, ya vi por aquí también que están utilizando, midan, y eso les puede dar una idea rápida de cómo anda su pH. Obviamente en el laboratorio se cuidan varias más cosas que hacen más estabilidad, pero si queremos una lectura rápida, sí la podemos tener. Entonces, sí, la aplicación de estos materiales... Del suelo se puede medir el pH. 20 gramos de suelo, Sí. asumiendo que nuestros suelos tienen una densidad aparente de 1 gramo. 20 gramos por 40, es una 2, 20 gramos de 40 de agua. Sí, creo que hay una situación puntual con respecto a lo que preguntaba el ingeniero Niño antes. Sí. Nuestros suelos tienen una capacidad aquí, por sus condiciones de materia orgánica, tiene una condición buffer muy alta. Ajá. Entonces ellos tienden a una ligera acidificación en periodos de invierno. Pero inmediatamente el suelo, con su capacidad intercambiante tiene su acción buffer, vuelve a sus condiciones mineralógicas o lineales. Y tenemos que hacer los trabajos de enmiendas, de Así es. fertilización normal. Mientras más arcilla, mientras más materia orgánica haya en el suelo, esas dos condiciones, más arcilla, más materia orgánica, Una acción las buffer. dosis del material van a ser más altas, porque su capacidad Porque él resiste, no se deja cambiar, no se quiere dejar cambiar. Así es. Más materia orgánica, más arcillas, él conserva sus condiciones originales como de origen por su acción buffer. Entonces hay que ser más repetitivos
y con más dosis más altas para poder obtener cambios estructurales en la reacción química del suelo. Exacto. Bien, ha ocurrido algo, la aplicación de cal, allí en la región ha sido algo ya que se ha visto inclusive en los paquetes tecnológicos que se han impreso, dice, empezando las lluvias, incorporación de cal. Y ya mirar, y lo vuelven costumbre y no realizan. se volvió una tradición. Mal hecho. Entonces, hay recomendaciones donde dicen, aplique 5 kilos, para que se agarre más fuerza la fruta le ponemos 10, ¿no? Le ponemos el doble, ¿no? Y nos encontramos así cosas de este tipo, o sea, en una sola aplicación cantidades mucho muy fuertes, a veces como este que a veces le aplican hasta 15 kilos en una sola aplicación, ¿sí? Pero bueno, y lo peor, que de repente estamos entrando a condiciones diferentes a las que les mostraba del invernadero. Eso está casi en la frontera con Estados Unidos, una condición desértica, un pH alcalino, y lo primerito que hicieron fue cal. O sea, ya el suelo lo que le sobra son carbonatos de calcio, lo que tiene de más es calcio. Pero como el paquete tecnológico dice que hay que ponerle calcio, ¿qué pasa? Es la respuesta a la aplicación de dolomita en la línea azul, la respuesta a la aplicación de hidróxido de calcio es en la línea roja, y lo que se encontró fue lo siguiente, que pH 4.8 se fue aplicando calcio, el rendimiento fue incrementándose, o sea, la aplicación de estos materiales dieron buena respuesta, pero llegó el punto en el cual, si seguíamos aplicando, ahora el rendimiento comenzó a bajar. Entonces, la cal sí puede ayudarnos, pero tiene un límite. Para esta región fue 1.8 más o menos lo que necesitaba por hectárea, tomas por hectárea de calcio, ¿sí? Para alcanzar ese punto en el cual está bien. A partir de ahí, si seguíamos aplicando, el rendimiento comenzaba a verse mermado. En un congreso se presentó resultados de este tipo, donde los calibres de aguacates sobreencalados fueron menores, ¿sí? Y estamos hablando entonces de que ahora está provocándole un beneficio a la planta, estamos causando un perjuicio. Un estudio donde se trabajó con maíz sin la aplicación de carbonatos de calcio, con la aplicación de carbonatos de calcio, vean, se tenía pH de 5.7. ¿Vale la pena aplicar carbonatos de calcio ahí? ¿Cal agrícola ahí? No, ¿verdad? Decíamos que un punto de partida sería 5.5, ¿no? Y presencia de aluminio, ¿sí? Entonces, el pH estaba bien. Se le aplicó cal y se mandó a 6.6, que no es todavía un problema como pH, pero vean, el rendimiento de sin cal 5.9, con cal 4.1. O sea, le gastamos y todavía obtuvimos menos rendimiento. Cuando se midió el fósforo absorbido, la cantidad de fósforo fue mayor sin cal que con cal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aplicamos la cal en exceso, decíamos que cuando aplicamos cal en condiciones ácidas, lo que nos hacía es hacer disponible al fósforo que hay en el suelo, porque atrapaba el aluminio, ¿recuerdan? Bueno, la cal, cuando la aplicamos en cantidades muy fuertes, ahora lo que nos va a provocar es el efecto adverso. En lugar de liberarnos al aluminio, al fósforo, nos lo va a atrapar. La misma cal atrapa al fósforo y se forma un fosfato de calcio, y este fosfato de calcio ya no es disponible para la planta. Por eso es importante no mezclar fertilizantes fosforados cuando se aplica cal. Se aplica cal, esperar a que trabaje la cal, dejar un espacio suficiente para que la cal empiece a trabajar, y hasta entonces empezamos nuestras fertilizaciones, porque la cal puede, en lugar de liberarnos al fósforo del aluminio, puede atraparnos, y entonces ahora nos provocan efectos adversos. Ya un fosfato de calcio también insolubles. Ya no son disponibles para la planta. Y no queda ahí. Es un estudio que se hizo para ver cómo afectaba la cal la disponibilidad de microelementos: zinc, manganeso, hierro, cobre. Y en los 4 elementos sucedió lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Esta sería la línea roja, sería el testigo donde no se aplicó la cal. Esta es la línea verde con una dosis baja, una dosis media, una dosis alta. Lo que nos dice esta gráfica es que a medida que más cal se ponía, la disponibilidad de hierro, manganeso, zinc y cobre era menor, en condiciones donde no justifica la aplicación de cal, ¿sí?
Entonces, la cal también tiene, o en este caso los carbonatos de calcio tienen la habilidad de atraparnos al hierro, al zinc y al manganeso. Ha sido algo que hemos venido trabajando ya algo de tiempo porque hay unas zonas donde no deberían de tener deficiencias de zinc y aparecen. La pregunta es, ¿lo estaremos induciendo nosotros por ese exceso de cal que estamos aplicando? El zinc está ahí y la planta no muestra deficiencias de zinc, pero las cantidades que estamos aplicando de carbonos de calcio están haciendo que estos elementos se bloqueen. Que llamamos clorales calcáreas, ¿Sí? muy común aquí en los carretales. Y eso lo estamos induciendo nosotros, ¿no? Bien. Volviendo entonces al cuadro, lo que estaremos diciendo entonces es que este nivel bajo de calcio que está aquí se debe a que el suelo no tiene calcio. Los suelos ácidos pierden calcio porque el aluminio lo intercambia y ese calcio se pierde. Formas de corrección, aplicarlo. Aplicar calcio acompañado de un compuesto que eleve el pH. ¿De acuerdo? Que pueden ser los carbonatos, la cal agrícola, que puede ser el hidróxido de calcio, la cal de construcción, o la dolomita. Las tres opciones pueden ser. Magnesio, el nivel bajo de magnesio en condiciones ácidas también entonces se debe a un intercambio, una pérdida de magnesio, entonces su corrección es aplicándolo, entonces a través de la dolomita, aplicándolo a través de la magnesita, ¿no? Óxidos. Óxidos. Y el otro punto interesante, dijimos que era el fósforo queda atrapado por el aluminio. La forma de corregirlo, aplicar cal, agregando un compuesto que sea alcalino para que inmovilice al aluminio. ¿De acuerdo? Eso es lo más interesante del pH. El problema del pH de los suelos ácidos no es el pH, es lo que ocasiona el pH. Pérdida de calcio, pérdida de magnesio, bloqueo de fósforo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué tiempo se debe dejar la aplicación de la cal y después un tiempo? Esa es una gran pregunta. Si yo aplico cal y no llueve, puede estar 4 10 años. meses, 1 año, 2 Yo años. siempre vamos a regresar a la lluvia. Entonces, clave la lluvia. Importante la lluvia. Si yo la aplico y vienen buenas lluvias, a veces en 15 días nos hemos atrevido ya a aplicar. Ajá. Revisas que no haya material. Recordemos que si hay todas partículas de cal y yo aplico el fertilizante ahí, si es fósforo, ¡pum!, lo atrapa. Si son nitrogenados, por ejemplo el caso de urea, sulfato de amonio, si la urea y el sulfato de amonio tienen contacto con la cal, se vuelve gas y se va a la atmósfera. Ingeniero, aquí en la situación, mire, lo ideal en nuestros huertos, conociendo pues los históricos de biodiversidad que tenemos, sería entrar con el máximo número de fraccionamiento de la fertilización, porque eso nos implicaría menos pérdida por lavado, por las condiciones áridas que tenemos, por ese hidrógeno libre que hay allí. O sea, hay que fraccionar. Pregunta que nosotros tenemos unos periodos secos y no tenemos agua, entonces no podemos entrar a aplicar fertilizantes. ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de ganarle como a esa situación algo bueno? Y es, yo hago mi enmienda en tiempo seco, cuando no está lloviendo, porque no pasa nada, la cal sigue allí, está quieta, pero yo me estoy ganando mucho tiempo, me estoy ganando un jornal porque resulta que viene la lluvia y viene la cosecha de café y me con quién abonar. Pero en agosto, en julio, hay trabajos de sobras, los trabajadores en estas faldas caminan mejor con la cal y no la riegan, trabajan más contento y me pierde el jornal porque no está lloviendo, entonces pueden aplicar la cal en seco y la dejamos ahí. Hicimos algo, no hicimos nada, colocamos una carpa que esté lista para cuando lleguen las lluvias. Resulta que comenzó a llover y nosotros ya vemos que comenzó a traer nuestra cal. Y entonces yo me gano así un periodo muy importante para entrar a hacer una fertilización, la cual la hago a los 15, 20 días, un mes. Y por ejemplo, yo he determinado que con unos 400 milímetros de lluvia aquí, yo entro a fertilizar. Y ya he tenido un trabajo y no voy a tener problemas con el bloqueo del fósforo, producto de los carbonatos que me liberó la lluvia. Eso es como un esquema que yo vengo tratando con las personas que estamos trabajando y noto una respuesta muy buena en los cultivos, 45, 50 días después de haber hecho enmienda y a los 10, 15 días de aplicado un nitrógeno o un compuesto nitrógeno y fósforo. No sé, pues, Sí, básicamente la clave de esa toma de decisiones es que tanto llueve. O sea, si tenemos una buena lluvia capaz de solubilizar el material, podemos acortar el tiempo para iniciar nuestras fertilizaciones, pero si la lluvia ha sido muy escasa
y el material cuando vamos todavía sigue estando ahí arriba, no tendríamos que esperar más tiempo. Entonces, es básicamente lluvia. Si lo vamos a trabajar con lluvia, porque hay productores que nosotros hemos empezado a trabajar con sistemas de riego. Entonces lo aplicamos y con sistema de riego estamos bajando y con eso estamos disolviendo y eso ya nos puede acortar más el tiempo de la aplicación de fertilizantes. ¿Verdad? Bien, la otra parte que quería comentar es la parte de materia orgánica. Estaba revisando el análisis y viene expresado en carbono orgánico. Carbono orgánico para convertir la materia orgánica a 1.7. 13% fue lo que encontré ahí, o sea, niveles muy altos de materia orgánica. Me tocó la oportunidad de revisar varios suelos y la verdad capas muy gruesas de materia orgánica. Para el caso de Michoacán podemos encontrar también el aporte importante en los bosques de materia orgánica, pero no las capas de materia orgánica que tienen. Hemos logrado. Sí, muy grandes, impresionantes. Sí, realmente podemos encontrar capas que pueden ir de manera natural de 10, 15 centímetros de materia orgánica. Poquito. Sí. Y esto para nosotros es muy bueno. O sea, cuando nos hemos comparado contra regiones productoras de otros lugares, mismo México, hemos encontrado puntos 8, puntos 9 de materia orgánica. Y por lo mismo tenemos una tendencia de pHs ácidos. Entonces hay unos elementos que están disponibles pero otros no. Entonces vamos a hacer lo contrario, vamos a poner vía foliar lo que sabemos que está bloqueado en el suelo por nuestras tendencias ácidas. Y vamos a utilizar, y yo les recomiendo esto, entonces comenzar a utilizar todos sus sulfatos, porque es que nos quieren vender con todas las otras compañías un bulto de una mezcla de menores en 80 mil pesos, 90 mil pesos, que casi menores, y uno va a mirar y esos son, en mi concepto, son trazas, o sea, son cantidades muy pequeñas, muy honorosas, pero nosotros tenemos aquí en el mercado, tenemos sulfato de hierro, sulfato de zinc, el boras técnico, el sulfato de manganeso. Hombre, hagan un análisis de suelo previo a una fertilización anual, un análisis foliar vale 100 mil pesos, lo que hay un bulto. Saquen la curva, ¿qué le está dando el árbol? No tenemos en Colombia como la curva idónea para nuestros huertos de aguacate, pero hay unos referentes de otros países subtropicales. Tomamos esa curva de referencia, hombre, yo en mis hojas estoy así con estos elementos menores, me venden las fuentes, hagamos una curva, una mezcla apropiada para mi huerto, con sulfatos, y apliquemos 1,5 kg, 2 kilos de sulfatos, que realmente estemos aportando unos niveles, unas cantidades adecuadas de esos microelementos. Esperamos un mes, 20 días mínimo, con buenas lluvias, hacemos nuestra cala en tiempo seco, esperamos que lleguen las lluvias. Eso es un paquete como por trimestre o por semestre. Y los rendimientos, aquí facilito, los pasamos de 20 toneladas por hectárea. Mientras nosotros no corrijamos esa situación de pH y alimentamos los microelementos, que no sé si ustedes conocen en México el baldecito ese de los mínimos, de 300, es eso. Podemos tener todo, nos faltó uno, y ese nos puso los calibres chicos y nos puso la productividad por hectárea en estándares medios y no altos. Con que solo vetiver, solo hojas de guamo, solo pasto seco de corte, cascarilla de arroz, cascarilla de cisco, viruta de madera, que son celulosas, semicelulosas de lenta degradación, gallinazas, pollinazas, eso se mineraliza. La pulpa de café tiene mucha agua, mucho nitrógeno, pero se mineraliza, por eso ustedes cogen una pila de pulpa de café de 2 metros y al cabo de 4 años, así, se mineralizó, se lavó. Con los pastos, no sé si tuviste oportunidad de revisar algo de vetiver en No. Busquen en internet eso para que entiendan el concepto que yo les recomiendo de ese vetiver con relación a lo que le trae al aguacate. Vetiver en internet, sobre todo en Chile, están los trabajos. Bueno, básicamente esto, como dice el ingeniero, esto de que se vaya hacia mineralización o hacia modificación tiene que ver con la composición química del material que estamos aplicando. O sea, sin meternos en tanto problema, esa es la estructura de una lignina, parecido a una celulosa, son compuestos muy grandes. Y a diferencia de un azúcar o de un aminoácido, que son compuestos muy simples. Si yo tengo una materia orgánica que tiene compuestos muy simples, cuando llega un microorganismo, los come muy rápido. Para llegar a este carbono, a un carbono que esté aquí, el microorganismo llega fácilmente y lo descompone, lo libera. Para llegar a este carbono que está acá, pues el microorganismo tiene que empezar primero a comer esto de acá para poder acercarse y poder liberar. ¿Sí? Entonces, una estructura mientras más compleja sea, va a ir hacia unificación. Una estructura mientras más simple sea,
va a ir hacia mineralización. Algo sencillo, si yo tengo un material que con las manos las puedo deshacer, como el caso de los tréboles, si un material alfalfa, el frijol, un material que con las manos se puede deshacer, lo más probable es que es un material que se va a ir hacia mineralización, se va a descomponer muy rápido. Como abonos verdes. Sí. La hoja de plata en la mano siempre pues tiene como de las dos. Más, ajá, y tiene parte de muchas fibras, ¿no? Sí. Entonces, trae parte de este material que no lo podemos hacer más fácilmente, entonces también puede ser un material que puede estar aportando. Pero no estamos hablando en ningún momento de que hay que compostar primero estos materiales. No, No necesariamente. No necesariamente. Es que en el Entre más lento, mejor. En el compostaje se pierden todos los eso va, bueno, yo soy microbióloga, el proceso de descomposición de degradación va de acuerdo también con la estructura, así como la parte química, pero un poquito la explicación es que entre más blandito sea el material, lo atacan más las bacterias, o sea, porque son materiales más fáciles de degradar y las bacterias están más rápidos, por eso la razón que en climas cálidos se degrada más rápido porque los suelos son más ricos en bacterias, ¿cierto? Mientras que materiales más con más lignina, los que ya están amarillos, digamos, ya han perdido como esa parte, esos azúcares primarios que son los que degradan las bacterias, los degradan otro grupo de microorganismos que se llaman los actinomicetos, que son de más lenta, que son los que están en más climas más fríos. Por eso cuando nosotros vamos a bosques podemos pisar la materia orgánica, porque allí el proceso de degradación de los microorganismos que viven son hongos y actinomicetos, que es mucho más lento. Y usted ve en la estructura, ustedes los que han manejado cartón en los platos, que eso es un cuento que viene. Usted le hace un cartón y usted ve las estructuras del hongo allí en forma de abanicos y todo eso, son hongos que están trabajando sobre esa celulosa, sobre ese cartón. Bien, hablemos un poquito de los materiales mineralizables. Van a dar unos ejemplos de unos materiales que se han trabajado desde el punto de vista mineralizable y otros que se han trabajado desde el punto de vista humidificables. ¿Cómo puedo saber si el material que yo estoy aplicando es mineralizable o es humidificable? Una de las pruebas básicas es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica lo que nos mide es la cantidad, o de manera indirecta, la cantidad de sales que hay en un líquido. ¿Verdad? Y recordemos que la materia orgánica, si se va hacia las sales, nos está diciendo que es mineralizable. ¿Sí? O sea, si tenemos sales disueltas, sales disponibles, significa que el material es mineralizable. Y si se va hacia la materia orgánica o a las sustancias únicas, no sabemos que es humidificable. Entonces, partiendo de ahí, si la conductividad eléctrica es alta, me va a estar diciendo que el material se está yendo hacia mineralización, me va a liberar nutrientes, pero como mejorador de suelos podría ser que no. ¿Cómo podríamos medir esa capacidad que tiene el material de ser humidificable, midiendo materia orgánica? ¿Sí? Y la otra, la relación carbono-nitrógeno. Si la relación carbono-nitrógeno es alta, mientras más alta sea el valor, el material se va a ir hacia humidificables. Entonces, con estos tres puntos de referencia nosotros podemos saber si el material es mineralizable o es humidificable y qué puedo esperar de él. Repito, si la conductividad eléctrica es alta, mi material va a mineralización. Si la conductividad eléctrica es baja, pero la relación carbono-nitrógeno es alta, entonces puede tratarse de un material humidificable. Veamos unos ejemplos. Conductividad eléctrica 114, nuestro punto de referencia son 13 a 18, altísima la conductividad eléctrica muy alta. ¿Sí? Nivel de materia orgánica, punto 90, relación carbono-nitrógeno, punto 34, que se categoriza como bajas. Entonces, tengo muchos minerales disueltos y tengo muy poca materia orgánica. ¿Sí? Ese es un clásico de un material mineralizable, que me va a aportar nutrientes, pero como mejorador de suelos, muy poco. Ese análisis de suelo cada cuánto se debe hacer. Este es un material, una composta. Es una composta. Pero para darse cuenta vos necesitas si está bien o no, cada cuánto lo vemos nosotros. Porque esta es una composta. Para el caso de análisis del suelo, nosotros cuando tenemos suelos complicados, hemos hecho análisis hasta 2 veces al año. Al año. Sí. Cuando son suelos que no traen muchos detalles, hemos recomendado 1 vez por año. El foliar. Foliares, si de igual manera, si tenemos un huerto que trae algún problema, hemos ido hasta 3 análisis foliares al año. A medida que el problema se puede irse corrigiendo, no hay tanto problema, que hacer 1, 2, 3 al año. Sí, va a depender mucho de
de la condición del suelo. Muchos problemas, mayor monitoreo, vas corrigiendo, y ya cuando vas corrigiendo puedes ir acortando. Este material que les muestro ahorita fue un producto que llegó con nombre del fulvato. No sé cómo los preparan, yo no me meto en eso, simplemente lo analizo y entrego resultados, ¿verdad? Me llamó la atención porque ven ustedes que tiene una conductividad eléctrica alta y una materia orgánica baja. Lo que me está diciendo es que era un material mineralizable. Uno puede decir, bueno, es un material bueno porque va a tener muchos minerales y me va a aportar sales minerales interesantes a mi cultivo. Nitrógeno 1.56%, que se considera como alto, esto podría estar impactando ahí. 0.86, este es un líquido, es un líquido, un producto líquido. Pero lo que más llamó la atención aquí, manganeso y zinc, tal vez le hayan agregado algo ahí para estos tipos supermagros que les ponen sulfato de zinc, sulfato de manganeso. Pero si vamos al fondo de las cosas, vean el sodio. ¿No? Entonces, mucho de la conductividad eléctrica está ocasionado por sodio. Yo tengo la duda si esto lo hicieron para tal vez tratar de extraer sustancias únicas y le han puesto hidróxidos de sodio, no sé dónde salió tanto sodio. Entonces, el hecho de tener conductividad eléctrica puede ser bueno, porque tiene muchas sales. La pregunta es, ¿cuál es la sal que me establece esa conductividad? No tóxico, ¿Perdón? no tóxico. ¿Sí? Entonces, yo te estaba diciendo sodio, que ese sodio puede acumularse en el suelo y puede ocasionar un daño. ¿Sodio es tan tóxico como Sodio sí es tóxico. En el lado de los alcalinos, el sodio es uno de los más fuertes. En el lado de los ácidos, el aluminio. Son otros extremos, es tóxico de pH bajo y Cada uno tiene Así es. Pero fíjense que algo que bueno, a lo mejor ustedes aquí en los regímenes de humedad que tienen, o en las zonas donde está lloviendo mucho, digamos que esto no fuera un problema tan serio, porque llega el sodio, llueve y se va. ¿Sí? Nosotros tenemos un periodo de lluvia relativamente corto comparado con ustedes, 5 meses en el año, ¿sí? Y después de ahí no llueve. Hemos visto cómo cuando aquellas personas que aplican estiércoles o compostas que traen sodio al inicio de lluvias, a mediados de lluvias no hay problema en el suelo. Pero está bien marcado que cuando hacen las aplicaciones tardías, durante las épocas secas, el sodio está duro y quemando hojas y por efecto de aplicaciones de compostas ricas en sodio. ¿Veamos otro material? Sí. Hacemos un descansito un momentico, ya vas a terminar. Dame chance de terminar, porque ya terminé. Otro material mineralizable, conductividad eléctrica 83, ¿sí? Relación carbón-hidrógeno 43 es relativamente alta, ¿sí? Y aquí veamos, esto se trataba de unas cenizas, de un material que quemaron, ¿sí? es muy común acá. Potasio, 12%. Entonces, mucho de esa conductividad eléctrica le estaba dando potasio, lo que nos está diciendo que entonces que este potasio sí está disponible y podría ser una buena fuente de potasio. Obviamente, entonces es un material que sale muy costoso, contaminación y demás, pero a manera de ejemplo, sí. Pero hablábamos, por ejemplo, ayer de acá de lo de esa ceniza del cisco de café, que sí puede ser algo que conseguimos fácil, y tiene esos altos porcentajes de potasio, y pues compramos fosfatos de potasio que son costosísimos, podría ser una buena opción esa. Sí, ¿no? O sea, sí puede ser una muy buena opción, pero por lo que le comentaba, yo tengo un análisis de potasio de cáscara de cisco. Entonces igual lo podemos ver. Esa es la cáscara, este se hizo de todo lo que sobra, cuando quitan el grano, todo lo que sobra ahí, eso es lo que el análisis que da. La pulpa es el del campo, la rojita, y el cisco es después en la trilladora, la amarilla. Sí. Okay. De todo lo que quedó en el proceso, eso es lo que nos mandaron a decir. Bueno, termino con esta parte. Entonces, cuidado porque también el exceso de materia orgánica identificables causa esto. Esto es una aplicación de materiales orgánicos mineralizables, 11 hectáreas quemadas así, porque en materia orgánica no hace nada, sí, pero si es mineralizable puede liberar muchos nutrientes. Medimos la conductividad eléctrica afuera en el suelo,
fuera del cajete donde se aplicó el material, adentro encontramos conductividades de 11 decimes. Cuando el aguacate arriba de 1 empieza a cascar. Entonces, acá fuera, ¿perdón? Máximo 1, ¿qué? Sí, nosotros manejamos valor menor a 1, como el valor, sí, se ha reportado que para aguacate el óptimo es 0.57. Ese valor importante que ustedes tienen en cuenta para cuando hacen esas aplicaciones líquidas de fertilizante, que aquí hay quienes lo hacen, de acuerdo a los fertilizantes y soplarlo en el aguacate, porque están verano, están haciendo un daño, suben la conductividad y queman las raíces. Por eso también la gente que yo les digo, tengan el mulch, apliquen el fertilizante encima del mulch, no retiren el mulch para tirarlo ahí porque suben la conductividad por encima de 1 y con las cargas de fertilizante lo suben a 15, a 17. Entonces la fertilizante ahí sobre el mulch por este tema de conductividad eléctrica. Y bueno, ahí están, ¿no?, los ejemplos. Fíjense que me llamó la atención otro caso que vimos también así por quemaduras de aplicación de materia orgánica. Y alguien por ahí llegó y dijo, pues como la carne nos corrige todo, le aplicaron cal a esta. La cal es una sal. Aquí la planta está sufriendo por sal y todavía le ponemos más sal. Para que vean a nivel del cual de repente hemos cometido errores. Y la cal, hubo un tiempo que se veía como la maravilla. Ponle cal y olvídate el problema, ni fertilices. Arriba, aplícale cal a los hongos y sin problema, no pasa nada, ¿sí? Pero bueno, tiene sus limitantes, tiene sus puntos que hay que abusar. Traigo yo otras dos pasitas. ¿Terminemos? Sí, hágale. ¿De una vez? ¿La avanzamos? Entreguemos el refrigerio y seguimos hablando. Sal, va. Y seguimos hablando. Quemando ustedes esa. Ahora, yéndonos hacia el otro lado, de materiales modificables. Entonces lo que esperaríamos ahí sería encontrar una conductividad eléctrica baja, una materia orgánica alta, una presión carbónica alta. Es decir, tenemos un material que tendría las cualidades de aportarnos esa materia orgánica, pero la cantidad de nutrientes que pueda liberar va a ser lenta, o va a ser baja. Por ejemplo, aquí, vean esta conductividad eléctrica 11, comparadas con las que tenemos allá, que tenemos 110, 80, tenemos 11. Pero en nivel de materia orgánica, en nivel de materia orgánica tenemos el número de los líquidos, andaba abajo del 1%, que andamos 76%. Es un material que tiene bueno, acá está abajo también la suma carbono hidrógeno alta, lo que le está diciendo es un proceso de composición lento. Y esto es ese material que les comentaba que analizamos bueno, ahí llegó a volver como cáscara. Ustedes son especialistas en cambio. Yo no analicé. No, esto es como cascarilla. ¿Cascarilla? Bien, ¿qué cosas interesantes? Potasio nuevamente, que comentaban aquí. Es de los elementos que más sobresalió. Pero me llamó la atención porque este material nos llevaron en una ocasión y después de un tiempo el mismo señor nos llevó otro material y lo registró también como cáscara de café. Los resultados salieron diferentes entre estos dos resultados. Y bueno, le nació la inquietud y le hablé y le dije, oye, ¿qué diferencia había de la primera que trajiste contra la segunda? La primera era la cáscara o la pulpa que le llaman ustedes, ¿sí? La pulpa entrando al proceso de composteo. Y el segundo, después de un proceso de composteo. ¿Sí? ¿Qué diferencia? Esto sería sin lavarlo, esto sería, o iniciando el composteo y después del composteo. 11 decimal, de conductividad eléctrica 2. O sea, la cantidad de sales que había disponibles cayó. ¿Sí? Materia orgánica se modificó muy poco, pero llama mucho la atención esto. Cómo la cantidad de sales que tenía y que podía aportar para ser disponible para las plantas, cayó. ¿Quiénes fueron los que cayeron? Potasio, teníamos al inicio 2.21 contra 1.28. ¿Sí? 1.51 nitrógeno contra 1.59 no se modificó. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo? Entonces que el nitrógeno está metido en la materia orgánica, está ya dentro de la materia orgánica, por eso no se perdió. ¿Por qué? La diferencia de este con este
es que estuvieron extrayendo lixiviados, estuvieron agregando agua para extraer lixiviados. Entonces, lo que se estaba moviendo, las sales que estaban moviendo básicamente son potasio. ¿Qué significa entonces? Que mucho del potasio que tenemos aquí es altamente disponible. O sea, se mueve con mucha facilidad, es soluble y puede estar disponible para las plantas, ¿sí? Porque aquí cuando se metió el lavado, como que se salió. Entonces mucho potasio en los líquidos que extrajeron, esos lixiviados que se tienen. Nitrógeno podríamos decir que su disponibilidad no es tan alta, porque si fuera tan alta aquí tendríamos mucho y acá tendríamos poco, porque acá no se hubiera lavado, ¿sí? Entonces de repente nos encontramos con cosas de este tipo que ponen montañas de la composta, le están agregando agua, ¿sí? Y muchos de los jugos que están saliendo se están precisamente llevando las sales solubles. Y muchos no capturan esos líquidos, los dejan ir. Llevamos una parte importante. ¿Qué parte importante? La parte soluble, la parte mineralizada. Los nutrientes que están disponibles, los lixiviados son ricos en eso, lo veíamos en los primeros que vimos, conductividades eléctricas altas, baja materia orgánica. Entonces, este tipo de compuestos tal vez no nos mejoran el suelo, pero como fuente de nutrientes, bueno. Y lo que se queda aquí, por no tener una parte fuerte soluble, pero si tiene un alto contenido de materia orgánica, entonces este tipo de materiales serán los mejoradores del suelo, ¿sí? Yo tengo unos análisis, entonces pulpa de café. La pulpa de café rojita, cuando está roja recién salida de la peladora, tiene altos contenidos de lo que proteína, azúcar y glucosa. Y ya cuando está negra, básicamente es celulosa y lignina. Entonces lo que se y es mucho más difícil de aplicar. Entonces, si nosotros cogíamos la pulpa de café fresca y se ponía y se liberan todos los nutrientes, es más fácil de aplicar, mientras que aquí por, no sé, reglamentaciones que hacen, la federación no deja aplicar que la pulpa fresca, solamente después de después de que está prácticamente solo lignina y eso que es mejorador. Claro. Sí, hay unos productores que dentro de las pilas, la pila que tenía anteriormente, están haciendo lo ponen a desnivel, ¿verdad? Entonces todos los jugos que van saliendo de ese proceso de descomposición son capturados y esos ya pueden ser aplicados directamente al suelo. Hay otros que lo regresan a la misma material que está alimentando todos los que se lavaron, se los regresamos a la pila. Lo recirculan. Ajá. Y bueno, hay otros que de plano sí lo venden directamente a tanto líquido como la parte sólida, no aprovechan, ¿no? Así se están comercializando. Pero también me llama la atención que hay otros que están así, o sea, tienen sus pilas de composta, ¿sí? Y todos los líquidos que prácticamente se van. los estamos perdiendo. La cancha de fútbol. ¿Perdón? ¿Es cancha de fútbol? Sí, es el arco de arriba. Esta es una composta que le están haciendo a base de hueso y cáscara de aguacate después de pasar para las aceiteras y las guacamoleras, todo ese material ya no saben qué hacer. Entonces alguien por ahí lo está empezando a procesar. Sin embargo, bueno, también hay un estudio que se demuestra que el hueso de aguacate cuando se descompone puede liberar unas sustancias fenoles principalmente que pueden llegar a ser tóxicos. Entonces, sé que un trabajo. Me preguntaban hace un momentito que qué pasaría con si tenemos mucha materia orgánica. La materia orgánica también en el suelo, materiales unificables, cuando empiezan a elevar, pasan también un límite, pueden ocasionar detalles. Yo le vería mayor cantidad de beneficios comparado con los perjuicios que pueden ocasionar. Está reportado que una cantidad de materia orgánica elevada empieza el bloqueo de manganeso principalmente. Los primeros que empiezan manganeso y cobre. ¿Sí? Este es un estudio que hicimos donde tenemos un suelo con 20% de materia orgánica, analizamos hojas y sí nos coincidió manganeso. Este análisis que está aquí abajo es el análisis foliar, solamente estoy mostrando esa parte de manganeso. Entonces, estaba impactando en la presencia o la acumulación de manganeso en la hoja, ¿sí? Y esto posiblemente por un efecto de absorción de materia orgánica. Entonces, también si ya tenemos mucha materia orgánica y seguimos aplique y aplique materiales unificables, tal vez pueda llegar un momento que también estemos haciendo algo que
en algún momento puede afectar. Repito, yo le vería mucho mayores beneficios que perjuicios, ¿no? Y otro detalle importante que, bueno, acá tenemos a la experta, pero algo que hemos estado trabajando en la parte de microbiología, también de las compostas, este asunto repito, de no utilizar estiércoles o compostas con base en, bueno, no usar las compostas con base en estiércoles sí se pueden, pero los estiércoles directamente no. Yo soy muy partidario de aplicar estiércoles. Les digo, he aplicado estiércoles y hemos analizado fruta y no hemos encontrado nada, pero bueno, hay una cuestión ahí regulatoria. Vean, esto es una composta, un material que llevó un proceso, se dejó ahí no sé cuántos días, se cuidó la temperatura y demás. Escherichia coli salió presente. Salmonelas, encontramos 4 tipos de salmonelas. Es una composta. Algo cuando decían que puedes trabajar el estiércol, el material orgánico, lo descompones y ese proceso de descomposición te asegura que tu material va libre y eso es lo que puedes aplicar. Después tuvimos una muestra de un estiércol. Sí trae coliformes totales, fecales, solamente por la cuestión de la presencia en el estómago. Venía libre de Escherichia coli y venía libre de salmonela. Bueno, un proceso de estiércol que nomás lo apilaron, toda la muestra. Entonces, yo creo que en esta parte sí hay algo muy interesante que trabajar, porque lo comentaba yo al ingeniero que de repente me pregunta quién hace las normas, quiénes son los que hacen las normas. También ayer lo platicaba con Andrés, le decía que cuando entró todo este proceso de exportación a Estados Unidos, prohibido aplicar estiércoles, prohibido. Ajá. Después nos dijeron, bueno, apliquen, pero no pueden cosechar en 6 meses. Esa es entonces puede ser en vigor esa para Estados Unidos. Yo aplico y en 6 meses no puedo cortar. Empezamos a presionar y nos dijeron 4 meses. Ahorita tú puedes aplicar y 4 meses. ¿En qué están basando? O sea, ¿cuál es la base para tomar esos tiempos? Hay un estudio realmente que demuestra que si yo aplico a los 6 meses no va a haber. Si yo aplico una composta y está rica en salmonela, a los 4 meses ya no hay. Yo en este caso yo desconozco mucho microbiología, pero hemos encontrado suelos que no han aplicado materiales y hay salmonela. Es que eso se convirtió en el 99% de los microorganismos hacen un proceso natural, todos tienen una función. Más que los coliformes y todos son indicadores, más no estamos diciendo que todos los coliformes y todas las especies son patógenos, ¿cierto? Son indicadores de contaminación con materia fecal de organismos vivos que somos los que los tenemos en el intestino y normalmente todos los tenemos porque son muy importantes para todo el proceso de degradación. Entonces eso no quiere decir que si nosotros encontramos una Escherichia coli ya es un patógeno por naturaleza. El 99% de los microorganismos no son patógenos por naturaleza, todos tienen una función. Y si nos vamos al suelo, casi todos son enterobacterias, todas son salmonelas. Muchas de estas son solubilizadoras de fósforo, fijadoras de nitrógeno, son degradadoras de materia orgánica, entonces no son patógenos. Lo que pasa es cuando han causado los problemas y nos enfermamos muchas veces por un problema de que se nos bajan las defensas o hay una superpoblación, y es más tóxico las toxinas de los microorganismos que a veces el mismo microorganismo que son las contaminaciones más grandes. Pero entonces se creó la idea de que si tenemos coliformes y que es una gran parte, obviamente que cuando son unas contaminaciones muy amplias, pues sí nos causan, y sobre todo los gringos o esos que tienen mejores controles sanitarios y todo, entonces ellos han tenido tanto la reglamentación que ellos sufrieron unas muertes por una Escherichia coli, pero patógena, una que desarrolla una patógena. Aquí en Colombia nunca la ha habido y la reglamentación aquí es que ninguna central de sacrificio nos hacen identificar la OH o un serotipo. Que no hemos tenido ningún problema, pero aquí se busca, se detecta. Porque no se puede tener, digamos que en un lavadero no hay Escherichia coli porque la es más, así algo que será, aquí teníamos era que no se podía aplicar, era para las hortalizas, pero para los vegetales sí se podían aplicar. Pues es un tema que hay que trabajar, ¿no? Porque yo realmente me voy mucho para las aplicaciones de estiércoles. O sea, cuando tengo la posibilidad,
en lugar de aplicar composta mejor. Le decía a Andrés que me llamó la atención esa normativa que establece que solamente puedes aplicar materiales orgánicos a través de compostas, y quien estaba empujando esa ley eran los que vendían compostas. ¿No? Bueno, no metamos en el problema. Finalmente ya termino con esto, este detalle de capacidad de intercambio catiónico, un aspecto bien importante. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? Les decía que el suelo, cuando estamos viendo el tema del pH, el suelo tiene la habilidad de atrapar nutrientes, ¿verdad? Que tiene cargas negativas y ahí se atrapan los nutrientes. Esa es la capacidad de intercambio catiónico. ¿Cuántas cargas tienes disponible para que los elementos se adhieran? Y aquellos elementos que están adheridos al suelo, si viene una lluvia, no se lavan. Los que se lavan son los que están en los poros, en la solución del suelo, en el espacio poroso, ¿verdad? Todo lo que esté adherido, entonces le permite al suelo tenerlo capturado e irlo liberando poco a poco, es decir, como un almacén. Entonces el valor, mientras más bajo sea, nos dice que su capacidad de almacenamiento es menor. Mientras más alto sea, significa que el suelo puede almacenar muchos nutrientes y está liberando poco a poco los suelos. Aquí los factores que pueden afectar directamente, presencia de arcillas, en su mayor parte, y la otra materia orgánica. Me llama la atención este valor, que nosotros hemos encontrado valores más bajos todavía que esto, pero 3.9 comparado con un promedio, un valor medio que sería de 15 a 25, lo que nos estaría diciendo es que la capacidad de retención de nutrientes sería baja. Y si a eso le agregamos los niveles de precipitación que tienen, más suelos arenosos, buena infiltración, o sea, las condiciones están dadas para que se vayan nutrientes, por eso no hay calcio, por eso no hay magnesio. Tenemos acidez que manda el calcio y magnesio al suelo, tenemos lluvia y ahora le agregamos poca capacidad de retención. Entonces, son las condiciones ideales para tener suelos que pueden deteriorarse con mucha facilidad. ¿A dónde nos lleva esto? No solamente se trata de que se deteriore el suelo. Este es un análisis de agua. Conductividad eléctrica 844 cuando deberían dar menores de 250. ¿Qué dice esto? Que tiene muchas sales. Es un agua. Esta se sacó rumbo a la costa, es decir, nosotros estamos en 1600. Esta muestra es un lugar que se llama el Infiernillo, mucho calor, es el Infiernillo. En la parte no son como 250 metros sobre el nivel del mar, es una presa muy grande, generadora de electricidad. Sacamos esta agua, niveles de nitratos 227 partes por millón cuando deberían dar menos de 4. O sea, aunque este es un anión, ¿verdad? Pero lo que está reflejando es que todo lo que estamos haciendo en la parte alta está saliendo en el agua en las partes bajas. El nitrato imaginen que la norma oficial mexicana no permite consumo de agua con más de 10 partes por millón de nitrato porque es cancerígeno. Tenemos 224. Entonces, estos son focos rojos que están saliendo de que todo lo que estamos haciendo en la parte alta, mal de hecho, están saliendo en las partes bajas. Y esto, nitratos, por ejemplo, netamente de agricultura, no hay otra fuente. Hasta ahorita que hemos encontrado una fuente de contaminación. ¿Perdón? Incluso aplicaciones de nitrógenos. Fuertes. Entonces, esto llama la atención porque nuestros suelos son de alto potencial de lavado. A pesar de que tenemos conductividad, capacidad de intercambio catiónicos de 15, 18, también tenemos de 1. Entonces, esa capacidad que tiene el suelo de mover los nutrientes a fácil, más nuestro régimen de humedad de 1600 milímetros anuales, está empezando a despertar este tipo de cosas. A eso le agregamos cargas fuertes de fertilizantes, de repente igual, productores que solamente en una sola ocasión al año fertilizaban en cantidades de 10, 12, 15 kilos en una sola ocasión. Por algo. Por algo. Sí. Bueno. Para que nos hicieran un poquito de caso, ya hemos metido un poquito ahí de ruido en este sentido de los análisis de agua, que están saliendo más contaminadas. Estamos ahorita trabajando la parte de medición de lixiviados, cómo se mueve el fertilizante pero a nivel huerto. Estos son los pequeños tubos que son de succión, se les llama olisímetros comúnmente. Son pequeños tubos de plástico que en la punta tiene una cápsula de porcelana, entonces insertamos el tubo, 30, 60 y 90 centímetros de profundidad, y entonces lo que hacemos es que con una bomba de vacío generamos un vacío
y entonces el agua que está en el suelo la extraemos y la capturamos en este tubito. Y ese tubito lo mandamos al laboratorio para medir cuántas sales hay a los 30, 60 y 90 centímetros. ¿Para qué me sirve esto? Si yo a los 30 centímetros encuentro mi fertilizante, significa que está en el sitio donde yo lo necesito para que mis raíces se alimenten. Pero si yo fertilizante lo empiezo a encontrar en sondas más profundas, en 60, es que ya está lleno. Y si lo encuentro en 90, de plano ya no puedo contar con este fertilizante. Entonces, son esquemas de manejo que hemos empezado a trabajar para la cuestión de cómo fertilizamos. Si yo fertilizo en una sola ocasión y viene una lluvia fuerte, realmente cuánto me quedó aquí y cuánto se me fue para acá. Porque muchas veces pasa que fertilizamos y nos quedamos con la idea, pues ya fertilicé, yo creo que pues está ahí alimentándose la planta, ¿sí? ¿Qué tan rápido se pueden mover los fertilizantes? Esta es una temporada de lluvias en México. Iniciamos temporada de lluvias en junio y terminamos por aquí de octubre, los principios de noviembre, ¿sí? Con fuertes lluvias. Para nosotros, bueno, que ya me he explicado que aquí hablar de 200 milímetros en un mes pues, es prácticamente nada para ustedes, pero se pueden acumular una semana, 200 milímetros, un huracán que entró, ¿sí? Pero es un periodo relativamente corto. Entonces lo que se ha hecho en los, nosotros lo llamamos los temporaleros, los huertos temporaleros son aquellos huertos que solamente fertilizan utilizando el agua de lluvia. Entonces es distribuir nuestra fertilización a lo largo de este periodo y después de ahí se acabaron las fertilizaciones. Iniciamos con las aplicaciones de materiales de cal en cuanto empiezan las primeras lluvias y luego damos espacio a tres fertilizaciones o 4 cuando es posible. Y entonces lo que medimos fue qué tan rápido se movió el fertilizante. Esta gráfica que está aquí es la concentración de nitratos de los 30 centímetros. Esta que está aquí son 60 centímetros y esta que está aquí son 90 centímetros. ¿Qué es lo que me dice? Cuando yo fertilicé, no encontré el nitrógeno en el suelo. Sin embargo, a los pocos días, estamos hablando casi de 15 días, vean, se disparó la cantidad de nitrógeno que había en los primeros 20 centímetros. Lo que me está diciendo entonces es que lo que yo fertilicé ya llegó a donde yo quiero. ¿Cuánto duró? Prácticamente nada. Pocos días y vean, cayó. Cuando esta concentración de nitrógeno cae, esta se eleva. Lo que me está diciendo es que ya se movió a los 60 centímetros. Cuando esta cae, esta empieza a subir. Lo que me está diciendo entonces es que lo que yo fertilicé ya se fue, ya se perdió. Y me estoy creyendo que lo que yo fertilicé sigue estando alimentando la planta cuando ya prácticamente la planta, todo este periodo de aquí, no tuvo nitrógeno disponible. Y puede ser que algún doctorado de que el 80% de las raíces de absorción de la planta que están en los primeros 60 centímetros de suelo. Pero de ese 80 que están en los primeros 60, si no recuerdo mal, el 50 están en los primeros 30 y allí el trabajo que se hizo. Esta como estuvimos monitoreando fue cada tercer día. Las primeras etapas fue cada tercer día, después ya aquí nos alargamos un poquito semanalmente. Tengo trabajos que hemos monitoreado diario. De hecho, ahorita el problema de estas ondas es que para el monitoreo diario pues es trabajo y luego a veces tardan en subir la solución. Algo de lo que hemos hecho es que en las estaciones meteorológicas hemos insertado sensores de conductividad eléctrica. Entonces tenemos lecturas cada 15 minutos que fertilizan, sabemos cómo se están moviendo el fertilizante cada 15 minutos. Y lo pronto 10, 20, 30 y 40 los tenemos. Federico, sí. Perdón, el MULS hace que no se vaya tan rápido. Sí, el MULS precisamente lo que te da son capacidad de intercambio catiónico, lo que les decía, que la capacidad de intercambio catiónico depende de la arcilla y de la materia orgánica. La ventaja que tiene los mulch o la materia orgánica es que no solamente se da capacidad de intercambio catiónico, o sea que te retiene a los cationes como calcio, magnesio, potasio, sino que la materia orgánica te da capacidad de intercambio aniónico, que es la que retiene nitratos. Entonces te da dos funciones, te retiene tanto elementos con carga positiva como con carga negativa, cosa que las arcillas en su mayoría nomás hacen carga positiva. Entonces, materia orgánica ha sido muy bueno porque retiene a los dos, tanto a nitratos, fosfatos, sulfatos, como potasio, calcio, magnesio. Entonces
sí ayuda. Sí ayuda. Bien, haciendo una comparación de la lluvia contra los movimientos de fertilizante, vean, ocupamos, en esta condición de suelo, ocupamos 157 milímetros de lluvia, con que eso se dieron en 15 días, para que llegara donde ocupábamos el fertilizante. 150 milímetros fueron suficientes. Se necesitaron 455 milímetros para que ya estuviera en una zona potencialmente de pérdida. Y estamos hablando de 30 días. Y finalmente se ocuparon 490 milímetros para 36 días para llegar a aquellas zonas donde el fertilizante prácticamente se perdió. Entonces, esto es algo que hemos estado trabajando, sobre todo buscando eficiencia de fertilización, que cada grano que apliquemos se aproveche lo más que se pueda, pero aparte también estar volteando a ver la parte ambiental. O sea, ya no podemos detenerlo, estamos generando problemas muy fuertes en ese asunto. Y hay un reporte, hace poco estuvimos en un congreso de la ciencia del suelo, reportaron que aplicando materiales orgánicos altamente mineralizables también ocasionan lixiviaciones muy importantes, y entonces también el asunto de las aplicaciones de materiales orgánicos que son altamente mineralizables está ocasionando también sales que puedan llegar a ser contaminación. Ahí fue Víctor por el tema de ese vertibles, que son países que van 6 metros. Entonces, si por ejemplo nosotros que tenemos distancias amplias en estas laderas, tuviéramos unas barreras de vertible cada 2 surcos, cada 3 surcos, esas raíces van a ser ciclares de esos perfiles profundos donde las aguas van ricas en nitratos, en nitritos, los van a sus raíces y los van a colocar en esas hojas. Van a hacer unas hojas que van a estar después por corte en el plato superficial, que es un ciclaje de nitrógeno muy importante, y estamos evitando contaminación aguas abajo. Entonces, eso es otra más de las bondades que yo digo a la gente, trabajemos en esto. Además. Bueno, pues esto es lo que tenía preparado para ustedes. Algo que quería dejarles una reflexión, solamente que hay que considerar experiencias de otros lugares. Es importante compartir, tener estos acercamientos, poder compartir cosas que nosotros hemos determinado. Yo también me llevo muy buenas experiencias. Yo agradezco a los que nos recibieron en sus fincas, que me hizo favor de llevarnos por allá a las huertas. Y a manera de ejemplo, ayer veíamos el asunto de las podas, que no les pase esto. Yo creo que están en muy buen momento. Mi ingeniero que está haciendo un trabajo muy bueno, también mi ingeniero acá en la parte de podas. No esperarse a que tengan el problema encima. Esto es un asunto que hace 15, 30 años nunca nos preocupamos por las podas y ni por dónde entrarle, porque estamos solamente alimentando troncos, y solamente en una pequeña parte tenemos hojas. Ha habido una porque es romper esa cultura, manejando unas alturas de máximo 2 metros 20, 2 metros 50, donde los rendimientos de recolección son altos, donde los volúmenes de agroquímico van a ser menores para proteger a la fruta, donde vamos a tener una disposición de mucha celulosa para meter esa materia orgánica a sus platos mediante, ya sea tirar una entera que lo haga dentro de la naturaleza o fraccionándola con estas rotuladoras. Entonces, eso es que sí, es muy duro, y yo lo he vivido con un agricultor. Entonces ya un huerto de 8 años, ya estamos de 5 metros, 6 metros, o más a veces, dependiendo de las condiciones de nutrición, de topografía del lote, de luminosidad. Y le digo, no, hombre, es que este árbol que usted tiene aquí de 7 metros, desde la pela en una calleja, no coge nada en la siguiente falta, pero abajo va a 2 metros con 50. Y porque es que nosotros no tenemos más de la mitad, pues ¿y lo que hay ahí? Entonces tenemos que tener esta toda tejido joven, verde, que creció, maduró, floreció y otra vez quítelo, para que no tenga que otra yema. Un árbol va a tener miles de yemas para generar brotes nuevos, entonces no nos den miedo, recortarlo, rebajarlo, que eso en 3, 4 meses otra vez está lleno de brotes nuevos. Vamos a controlar problemas, a controlar picudos, si queremos entrar algún día a Estados Unidos, pues no, eso va a ser imposible. No es que yo sea pesimista, pero si seguimos manejando esos puertos de material de 8 metros, seguimos manejando hojas de 5, 6, 7 metros, no vamos a poder entrar hasta la masa. Bueno, pues no sé si exista alguna pregunta, si no, les dejo mis datos a través del correo electrónico personal o a través del laboratorio, ahí están
gustaría, no sé si hay un espacio ahí con Diego, nos platicar un poco sobre la estación, el servicio a través de internet, el costo, porque usted está, pero en un momento alguien aquí quiera y yo le vi potenciar a eso, nos comente del servicio que tiene ahí. Sí, parte de uno de los servicios que tenemos en el laboratorio, aparte de hacer lo que son todos los análisis de nutrición, suelo, planta, fertilizante, tenemos un laboratorio de climatología, un monitoreo climático. Entonces, lo que estamos desarrollando es, se instala una caseta meteorológica, y esa caseta meteorológica incluyendo parámetros del medio ambiente, como es radiaciones, como es humedad, temperatura, precipitación, evaporación. Se puede calcular unidades de calor, se puede calcular evapotranspiración, hay muchos, o sea, se pueden obtener muchos datos, y aparte sensores de humedad, temperatura y conductividad eléctrica del suelo. Entonces, decidimos abrir este servicio porque empezamos a ver que había casetas meteorológicas que obtenían miles de datos al año. Imagínense, todas esas variables cada 15 minutos. Entonces, llegaba el mes o llegaba el año y se acababa un historial así. Es que tengo todos los datos de lo que pasó el año. Sí, pues, y lo que pasó en enero, ¿qué hiciste? O sea, este dato que salió en enero, ¿qué? O sea, ¿para qué te sirvió? No es que te puedo decir cuándo llovió más, sí, pero, o sea, que me digas que llovió 200 milímetros, ¿qué? ¿Cómo repercutió tu huerto? Nos dimos cuenta entonces que pues obviamente los ingenieros, los dueños de la huerta preocupados por el programa de Global Gap, por el programa de exportación en Estados Unidos, por el programa de las cosechas, por el programa de fertilización, las podas, y la verdad cuesta o no tenemos mucho tiempo para poder atender todos sus datos y que la herramienta ya se tenía. Entonces, lo que estamos haciendo es que esa caseta la conectamos por internet y nos llega directamente al laboratorio, nos llega toda esa información diariamente. Entonces, la persona que está, el analista que está tras la computadora, recibe toda esa información, la analiza, la interpreta, te dice los valores, si hoy tiene riesgo de que alta temperatura y esa temperatura puede impactar sobre amares de fruto, entonces te da el tiempo para tomar decisiones como bañarlo con agua por lo menos. La respiración química. Exacto, entonces estamos tratando de sacarle provecho, sacarle jugo a esas estaciones. El asunto, por ejemplo, los que tienen con fertilización, con los que tienen un sistema de fertilización a través de sistemas de riego, el monitoreo de la conductividad eléctrica nos está permitiendo precisamente saber cómo manejar el fertilizante. Los que tienen granulados también está ayudando a conocer esas cargas que yo estoy haciendo de fertilización, qué tanto aumento la conductividad a los primeros centímetros, y si ya se me fue el fertilizante, si debo fertilizar nuevamente, si debo aplicar menos fertilizante para ir controlando y no ocasionar estrés en el suelo por las aplicaciones fuertes de fertilizante. Entonces, es un monitoreo que les digo, es cada 15 minutos se hace un monitoreo, y al final del día entonces nosotros hacemos un registro, se cuadra toda esa información, se concentra la información y se manda por WhatsApp. Entonces ya ustedes reciben en su celular, reciben información de todo lo que está sucediendo el día de hoy en su huerto, ¿verdad? Y bueno, pueden tomar algunas mejores decisiones. Se hace un informe semanal y un informe anual, pero considero que lo más importante es lo que está pasando ahorita para poder tomar decisiones. Ahorita estamos considerando meter predictores de plagas y enfermedades. Hasta ahorita tenemos solamente una alerta para daño por enfermedad, o sea, cuando tenemos mucha humedad, sale la alerta luego de que la cuestión de humedad son muy altas. Aquí quiero pensar que todo es bueno a sonar así, pero ha sido muy interesante ese trabajo, porque es estar sacando de toda esa información pues, que se tiene ya, que ustedes ya la tienen, pero pues, aprovecharla, no solamente obtener datos, sino utilizarlos. Federico, yo quería hacer una cosa. Con relación a los rendimientos por hectárea, se escucha mucho de México, se escucha de unas cifras altísimas, de unas medias, pero realmente ustedes por hectárea, ¿cuánto manejan? Mira, promedio registrado, las últimas cifras de la SAGAPA, que es nuestro organismo, hablan de 8 toneladas por hectárea. O sea, hay huertos que tenemos de 5 toneladas por hectárea, de 3 toneladas por hectárea, mal manejado. Pero también hay huertos que se han registrado de 5 o 30 toneladas por hectárea. ¿Sí? Entonces, sí tiene que ver mucho con el manejo, cómo se ha hecho.
Miren, tenemos casi 50 años, los huertos más viejos deben estar contando con unos 45 años, 48 años, por ahí. Le voy a poner 50 años, y créanme que nos falta entender mucho esa planta. Les comentaba que allí, esas plantaciones que quedaban 20 por 20, hablaron con los productores, de repente, es que vamos a bajarlos, no, y ellos están convencidos que el árbol grande es el mejor. Árboles de portes de 15, 20 metros de altura les bajan 1 tonelada de fruta. Pues con eso van a transmitir un gas, aunque tenga 20 árboles por hectárea, son 20 toneladas por hectárea. Había árboles de más de 1 tonelada. Y ellos han conocido eso. Yo les comentaba más que a veces el problema no es lo que te produce, sino lo que te cuesta producir. Los costos de recolección. El costo-beneficio, ¿no? Aunque el productor no le cuesta la cosecha, quien paga es el comercializador, el empacador, pero los riesgos de trabajadores son altísimos. Imagínense, para llegar hacia arriba, esa cuerda, ¿ven la cuerda? Y se suben por las puertas. Llega de arriba más medio se amarra, pero en época de lluvias está resbaloso. Sin embargo, como hay muchas huertas que han buscado dar aportes más pequeños, ahí esas huertas no te quieren ir a cortar. Entonces te empieza a generar un problema, a pesar de que para ellos son muy productivos, pero si le sacaran un número, ¿cuántos litros utilizas para, imagínate el chorro que tienes que hacer para que llegue hasta arriba, cuántos litros se desperdician para que el chorro llegue hasta allá? Entonces, ahí creo que todos estos municipios no deben ser tan grandes, costo-beneficio no son tan buenos, gastas mucho, son árboles complicados para el manejo, ¿no? Las partes altas te salen llenas de roña o de entonces no llega el producto hasta allá. Entonces, es muy variante, yo no podría decir que todos vamos en 20 toneladas, todos quisiéramos tener arriba de las 20 toneladas, hay registros, te digo, de 30 toneladas, pero yo pienso que el grosso así, el promedio a pesar de que está relativamente bajo de 8 a 10 toneladas por hectárea, yo pienso que el grosso anda arriba entre unas 10 y 15 toneladas. Seguimos trabajando, no entendemos las altas densidades todavía no las entendemos. O sea, hay unos huertos que se plantaron a 4x4, 5x5, el tercer año ya no sabemos qué hacer con ellas. Ya están plantadas a ser cerradas, ya no supimos qué hacer con ellas. Y seguimos investigando, seguimos buscando las mejores opciones. Entonces, no porque llevemos tanto tiempo ya lo tenemos todo organizado, no, cada día nos levantamos a buscar nuevos retos. Esa era mi segunda pregunta, el tamaño de la altura. O sea, las plantaciones nuevas se están buscando tamaños de 3 metros, ¿sí? Pero de encontrar de 15 metros de altura, los productivos, troncos enormes, ¿ya? No traen una fotografía. Aquí ya como hablamos un poco, pues, que si bien nosotros tenemos aquí un régimen de lluvias más o menos distribuido, pero a través de estos últimos años vengo notando que siempre nos coincide la época seca en dos fases críticas. Una es el llenado y la mar. Entonces después hacemos todo bien, lo tenemos limpio, podamos, asperjamos, de pronto lo utilizamos bien, a través de que son 4, 5 horas al año, 6 a veces, no sé cómo estén. Pero ese tema del agua en esos dos puntos es fundamental para obtener las producciones. El aguacate es agua y luz. Entonces, por eso el tema de la poda y el riego. Naturalmente aquí es una inversión costosa, porque todo es importado, también está el tema del cambio del dólar. Pero sí comienza a notar uno que donde hay algo de riego, así sea deficitario, materiales, son menores los problemas, los calibres son más adecuados para su ejercicio comercial. Me parece muy curioso eso. Entonces aquí vimos eso de Federico. La situación, Federico, con los calibres ahora que ustedes anotan aquí el pequeño no lo quieren llevar, ya es un peso. Sí, este año fue un año complicado. Todos hemos trabajado por calibres, buscamos calibres también grandes y resultó que el calibre grande que te lo pagaban a $1.50 este año y el fruto pequeño que 50 centavos de dólar, ahora cambió. Este año el fruto grande, el fruto de 280, 250 a menos de $1 y el fruto de 120, 130 $1.50. ¿Y por qué? Sí, personal. Me platicaba que
Empecé a trabajar con un productor ahora en temporada de lluvias, fue junio-julio, y preocupado porque su fruta se venía pequeña. Entonces, pues vamos a ver lo que se puede hacer con esta fruta, pero empezaremos a trabajar para la siguiente fruta que venga a crecer. Esta va a ser difícil que la crezcamos. Está feliz. Ya me dijo, no, mejor y déjame la última vez chiquita y le pongo ya mejor al partido que está muy bueno el precio. Y con un productor que ya tenemos tiempo trabajando, que tenemos calientes muy bonitos, grandes, limpios, hay que ir a la fruta con gas todavía porque no es eso. Vean el tamaño de arbolitos, arbolitos de todos lados. Entonces, muy altos. Para un zamán, ¿cierto? Sí. Para un zamán. no, son no tengo muchas son de un trabajo distinto. Con relación a lo que vio en campo, nos gustaría como conocer su concepto. ¿Qué vio? Ahí ve como muchas dificultades o cosas que podemos mejorar mucho con relación a lo que ustedes conocen. Ustedes son los pioneros en el tema. Fíjate que hace unos 4 años tuve la oportunidad de estar en Guerrero. Guerrero es un estado pegado a Centroamérica, casi la frontera con Centroamérica. Y el gobierno implementó un programa de aguacate para zonas marginadas. Entonces empezaron a difundir el cultivo. Tuve la oportunidad de participar ya en la parte de asesoría técnica del cultivo. Y esa nueva pregunta me hizo un señor. Me dijo, oye, ¿y tú cómo ves? Si tenemos potencial, vamos bien, vamos mal. Le dije, mira, si yo veo tus árboles que no tienen hojas, que no tienen fruta, y que todo se está muriendo y todo está pasando, sería mejor, mira, pero todo no tiene fruta, tiene hojas. Hay árboles muy bonitos, hay árboles con problemas, pero en su mayoría yo lo veo muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar nuestras técnicas, buscarle por qué esos árboles están así, que no están respondiendo, porque, repito, cada condición es muy diferente, pero también hay plantas indicadoras, ¿no? O sea, plantas que nos van diciendo cómo vamos. Yo no les diré a ustedes aquí, yo tuve la oportunidad de estar huertos muy bonitos, pero con detalles, con problemas como todos los huertos los tenemos. Aún allá tenemos huertos que de verdad que no le hallamos por dónde. Huertos de 15 años de edad que de repente empiezan a ponerse amarillos. No encontramos fitóctora y no encontramos raíces, entonces empezamos a trabajar en el aspecto de raíces y ahí vamos a recuperar. Entonces, cada día están habiendo cosas nuevas. Sin embargo, lo que yo les digo es que las plantaciones que viven aquí están siendo bien, buena fruta, que hay que trabajar en algunos aspectos, pues sí hay que trabajarlo como en todos los lados. Entonces, lo importante aquí es que no nos quedemos con la idea de hacer las cosas tal como nos hacen los michoacanos, sino o los de Perú o los de Chile, sino conocer qué están haciendo los otros, ¿verdad? Y lo que se pueda adaptar lo adaptamos, y lo que no se puede adaptar se descarta, listo. Ese error, por ejemplo, lo cometimos nosotros cuando fue el Congreso de Chile. Muchos llegaron a hacer camiones. Llegaron y empezaron a levantar camiones. Y digo, oye, ¿para qué hace el camión? No, es que en Chile así lo hacían. ¿Cuánto te está costando mover la tierra? Es carísimo. ¿Y para qué? O sea, tu suelo es un suelo profundo, un suelo de arena, no ocupas ese camión. Pero es que como los chilenos nos hacen, lo voy a hacer yo aquí. Si no tiene la razón de ser, ¿para qué gastas? ¿No? Entonces, yo creo que ese tipo de actividades que tenemos la oportunidad de compartir es básicamente eso, algunas cosas que creo que podamos adaptar, bienvenidas, y lo que no, definitivamente ni aferrarse a ello porque son situaciones, condiciones diferentes. Sí, yo veo buen potencial, buenas condiciones, es un lugar muy bonito, la verdad que es paisajes increíbles y plantas muy buenas, fruta buena, fruta y bien, sabrosa. La verdad que me llevo un sabor muy agradable y sobre todo, pero si yo no pude contribuir con un poquito también, que también será bueno, pero
el nuevo potencial, pero tenemos que ajustar como cualquier plataforma. Realmente una de las preocupaciones que uno miraba es México, se habla de 15, de 20 toneladas por hectárea y no sé, pero ahora que nos da esa cifra, nosotros estamos en los promedios. Cuando fue el Congreso, Mundial de la Aguacate allá, pues solamente la gente se vino, se fue a los países cuidando pues unas metas bonitas, pero no llevaban a metas conflictivas. Pasó lo mismo en Chile, ¿no? Que también me dijo un amigo, yo me quedé al Congreso y nos escapamos y vimos huertas que realmente la realidad no era de que todas las huertas producían arriba de 20 toneladas, o sea, hay huertas que tienen buenos rendimientos, pero también otras que tienen muchos conflictos. Entonces, es lo mismo en muchos casos. Hay huertas con muchos potenciales, huertos que no se cuidan, que se han descuidado y que van a la baja. Entonces, bueno, pues, a lo mejor no está bien que lo diga, pero no me preocuparía. Porque están entrando en mercados diferentes. Dentro de todos esos sitios que han hablado, de todas las condiciones que han visto en toda parte, ¿hay alguna comparación entre fertilización hidráulica, fertilización foliar o experiencias que hayan hecho más fertilización foliar? Desde la cadena, la peruana, la mexicana, en alguna parte de esos que es conocido. Por ejemplo, Perú, su forma de fertilización es completamente diferente a la hidroponía. O sea, es un suelo de pura arena. Prácticamente arena, no sé, los que han ido al Congreso ahora, que es prácticamente arena. Dentro del mismo México, en la zona de Michoacán, tenemos el régimen 1600, se concentra la fertilización en este periodo de lluvias y ya nos terminan con fertilización con riego. Yo pienso que del 100% que tienen riego, yo creo un 30% no tiene riego. El 30% tienen el sistema de riego y no quieren inyectar. Porque cuesta trabajo romper esa idea de que yo a un árbol de ese tamaño le ponía una fertilización de 7 kilos de un solo jalón y me estás diciendo que le ponga 100 gramos de fertilizante. O sea, de repente cuesta trabajo romper ese paradigma. En el caso del norte, para esas nuevas huertas de los estados de invernadero, es un manejo completamente diferente. Allá tienen una precipitación fluvial de 80-70 milímetros anuales. Entonces, nada. Entonces ahí todo es fertirriego, fertilización, sistema de riego, goteo, microexpresión y todo va al sistema fertirriego. Entonces, por un lado, tenemos que ajustar las técnicas en función de lo que tenemos, clima, suelo, pero creo que también una parte importante es el trabajo que hacemos los ingenieros con los productores. O sea, porque luego de repente lo que platicamos, hay productores que les hemos dicho es, aunque esté lloviendo tienes que regar, o sea, lo que está lloviendo no es suficiente. Y están diciendo, aquí la persona está diciendo que cayeron solamente 8 milímetros, sí, pero tu tamaño de planta y deja de llover y sale el sol y es un calor, una transpiración, que esos 5 milímetros no es suficiente para lo que está consumiendo la planta. Entonces, aunque teniendo llover, me prendes el sistema. O la otra, no, es que en enero cayeron 150, no, súper. Yo ya creo que 150 cayeron en 10 días. Sí, también es una parte importante, no solamente en la cuestión del suelo de la planta, sino también el trabajo que hacemos productores e ingenieros para hacer esas adaptaciones, ¿no? Pero sí hay muchos cambios y sobre todo esos cambios yo refiero mucho a las decisiones del productor, o sea, a romper esos paradigmas que traemos muchas costumbres. Por ejemplo, allá llegó un momento a ser muy común lo que hacen aquí, pintar los troncos, ¿no? Entonces una vez yo le decía, estaba una reunión, yo le dije, ¿para qué pintan los troncos? No, pues para que no se suban las hormigas. Y he visto hormigas caminando ahí. No, ¿para qué la pintan ustedes? Alguna vez. ¿Eh? Realmente cuando me puse a consultar, la base o el inicio de la pintada fue cáncer. A nosotros fue un cáncer de tronco. Entonces cuando llueve y salpica el agua, en el suelo puede estar la bacteria y entonces se pintaba de cal con cobre
y ese fue el inicio de la picada, pero fue una tradición que se empezó a hacer, así como los encalados, que muchas veces ya nos preguntamos para qué realmente lo estamos haciendo, si nos lo hacemos por la costumbre, porque lo dijo mi abuelo, porque lo dijo mis abuelos. Entonces romper esos paradigmas es a veces creo que lo más difícil. Ya, no es necesario. ¿Perdón? No es necesario pintar. Si yo mismo si me hace, yo lo haría. Si lo fuera a pintar para que no se vean las hormigas, yo te diría que si lo quiero, hay un señor que me dijo, yo lo pinto para que sea bonito. Si lo pueden hacer y tienen con qué. Los quiere iluminar también, ilumina de porque el grupo Colombia el sabor. Yo creo que platicábamos con un amigo de eso y le decía, es que yo conozco un señor que nos dice que él llega y come el fruto y lo prueba y te dice de dónde es. Salió con el plan ahí, dice, no, y para eso no fuimos a comer con unos compadres, estábamos en Estados Unidos, estábamos comiendo. Dice, porque estaba comiendo el aguacate, lo probé y dijo, caray, este es donde se pone uno de la huerta fulana de yo te puedo decir una cosa, el hecho de estar en Perú y probar aguacate de Perú, es que la aguacate mexicana es más buena, ¿no? Yo les aseguro, lo que hacemos es como hidropónico, pero yo te lo digo, de los mismos tamaños, manejados de manera similar, deportes similares, todo. Si te los pongo, les tapo los ojos, no me dicen cuáles. El sabor es igual. Es lo mismo. Es lo mismo, si no lo debe acá. Sí, correcto, no debe Pero es más fácil el pequeño que el grande. Porque le Hubo tanta fruta grande que se saturó el mercado. Y Japón sí pide fruta pequeña. Y no habrá fruta pequeña porque todos fuimos con caliente. porque no es más y costoso Europa también tiene una pequeña. No, por eso y entonces y el pequeño había demanda, pero como todos fuimos a calientes grandes, la fruta pequeña casi no había, pero Japón estaba aquí bien, entonces los empacadores quien tenía fruta pequeña te la Pero no te la 400 y la vendieron a la hora y media en los sentían mejor un poquito con más agua, pero es algo muy subjetivo, porque no estoy probando, si me pudiera un colombiano y un mexicano al mismo tiempo, un chileno, pero lo pudiera comparar, tal vez allí sea un momento para decidir la diferencia de sabores, pero probar aquí no tener una base. Pero también está ligado al porcentaje de materia seca al momento de la cosecha, la nutrición de la pero como el del café. Pero así es, pero que Mario. pues creo que van a entrar en una otra pregunta. Buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias. Nuevamente.